Hola a todos, bienvenidos. Hola. Sí, hola Valentina, say hi. In this video, Tomas is reacting to my previous video where I tried to guess some Spanish idioms, and he will let us know if he knows them and if I had correct guesses. Soy Darlene, aka Dars, and on this channel we speak Spanish, all about Nicaragua and life as a bicultural family. If you're interested in this type of content, consider subscribing, press that red button down below, and let's get into the video. By the way, this is gonna be a lot of Spanish speaking, so turn on your subtitles if you don't speak Spanish. Ready? Yeah, I guess. Okay, I know this one. Indio comido, puesto al camino. It's like now that you ate, you're ready to go, right? ¿De dónde escuchaste ese indio comido puesto al camino? Well, you said it. Sí, es eso, o sea, come ya estás listo para irte. Te he escuchado decir esa frase, pero no me explicaste exactamente qué significaba. So I got that one right. El que va para viejo, va para pendejo. You're getting older and losing your mind. No, bueno, nosotros lo que escuchamos normalmente cuando te dicen las mamás, cuando solo haces caballada, te dicen entre más viejo, más pendejo. No lo había escuchado de esa manera. No sé cómo explicarlo, pero pueda que sí, entre más viejo vas como perdiendo más la mente, pero... O te lo dicen porque con la vida, entre más viejo vas, entonces vas agarrando más conocimiento. Pero cuando haces cosas que no tenés que hacer, entonces te dicen entre más viejo, más pendejo, porque haces cosas que según como ya tenés una edad donde ya pensás bien, no las tenés que hacer y las haces. El tiempo perdido, los santos lo lloran. Like, don't cry over lost time, or hurry up because we're losing time. Para serte sincero, no es algo que haya escuchado alguna vez en Nicaragua, entonces no sé qué decirte. Yo pienso que no perdas tiempo haciendo cosas que no van a suceder, o no perdas el tiempo en hacer cosas innecesarias. Pienso que así será, porque el tiempo no vuelve. Eso es básicamente lo que dije entonces. Sí, pues sí. Los correctos. El que pone el baile, que ponga la marimba. If you speak, you have to follow through. If you do one thing, you gotta finish up with it. No sé, tampoco. No sé, nunca lo he escuchado. A mí me disculpan si no lo he escuchado, pero... O sea, no soy tampoco tan viejo, entonces... Pienso que quiere decir que... Pongamos así, que si vas a hacer una fiesta, tienes que poner la comida. Como que no hagas algo solo por la mitad. Tienes que... Sí, terminarlo. Posiblemente así. O no hagas algo si no tienes la herramienta para hacerlo. Tal vez así, no sé. Comenta abajo si sabes esta, entonces. Sí, me mataron ahí, si no sé qué. Chancho enlodado, a todos ensucia. If you hang around bad people, you're gonna end up kind of bad yourself. Eso quiere decir que es como el que dicen, el que con lobo anda a ayudar a... El que con lobo anda a aullar... El que con lobo anda a aullar aprende. Puede que sea lo mismo. Si vos te arrimas a un chancho que anda sucio, vas a andar sucio. Entonces, vas a aprender según. Pensándolo bien, creo que es el que... Si estás con alguien que hace cosas malas, pongámosle así, y alguien hizo algo malo y vos estás con él, y llega la policía y se lo lleva a él y te lleva a vos por estar con él. Entonces vos agarraste una parte de él sin hacer nada, saliste ganando. También puede ser así. Caras vemos, corazones no sabemos. Just by how somebody looks, you don't know what their intentions are and who they actually are on the inside. Bastante usado también en Nicaragua. Quiere decir pues que la persona, lo que miras por fuera no es lo mismo que lleva por dentro. Porque vos puedes ver una persona vestida de saco y corbata y puede ser la persona más mala del mundo. Y en apariencia no lo es. Pues a través de los ojos pues criticamos a alguien sin saberlo, ¿entendés? Por la sociedad. El pez por su boca muere. If you talk too much, you're going down. Kind of like, be careful with your words. Si vos haces algo malo y hay veces vos haces algo malo y tenés la conciencia de los remordimientos y querés decírselo a alguien, pero sabes que no puedes porque si lo decís te enterras vos solo. Pero hay veces pasa. Entonces vos le cuentas a alguien un secreto y muerto. El que paga lo que debe sabe lo que tiene. Something about smart people, being smart with their money, having plans and reaching goals. No, nada que ver.
Andaba allá por la luna o en eso. No, eso quiere decir que vos puedes ver a muchas personas en vehículos. Si vos compras un vehículo y ocupas un banco, vos vas a andar en el vehículo, pero el vehículo no es tuyo. Porque si vos no pagás hasta el último centavo que le des al banco, no puedes decir este carro es mío. Si vos lo compras en efectivo, pues es tuyo. Entonces yo pagué lo que compré, entonces sé lo que yo tengo. Tengo esto, tengo lo otro, y al final no tengo nada. Entonces ese es más como literal. Es exacto, es más... Ahí todavía no. Sí, es más directo, o sea, eso dice, hasta que lo pagues vas a saber qué tenés. Yo lo que tengo es como medio hambre. Yo también. La misma mona con distinto rabo. That's the same person, they're just wearing a different costume. The same thing, this person keeps doing the same thing over and over again. Sí, le puedes decir eso. No, pero sí, al inicio sí lo dijiste correcto, que es una persona que anda disfrazada. Se puede ver diferente, pero sigue siendo el mismo. Te lo puedo decir así, pero ese nunca lo había escuchado. El que me acuerdo es mona que se viste de seda, mona se queda. Pongámoslo así, yo soy feo, me puedo poner todo lo que yo quiera bonito y siempre voy a seguir siendo feo, entonces. La cara no me cambia, soy el mismo. Tomasito que se viste de seda, Tomasito se queda. En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Like somebody who always tells lies is hard to believe when they actually tell the truth. Sí, así es. Por eso hay veces tenés siempre que ir con la verdad, o también puede pasar cuando a alguien le gusta hacer muchas bromas y te dice todas las cosas en broma y no pasa. Cuando él te quiere decir algo que en verdad es cierto, no le vas a creer porque no sabes si está bromeando o está diciendo la verdad. Entonces, no solo pasa con el mentiroso, pasa con el que jode mucho también. Pero sí, así es. Good job, honey. Hable con el dueño del circo, no con los payasos. Gotta talk to the person in charge. Eso sí lo hemos escuchado, pero un poco diferente. Lo de sí diferente. Pongámoslo así, hay una discusión de 3 personas. 2 personas son como de la misma, pero hay una que no sabe por qué está pasando el problema y la otra sí es la del problema. Entonces la otra se quiere meter. Entonces venís y le decís, estoy hablando con el dueño del circo, que es la persona con la que tenés el problema, no con los animales, que es la persona que quiere meterse sin saber qué está pasando. Correcto. No me hables de flores que soy jardinero. This is like you're preaching to the choir. No. No me gusta cómo expliqué eso, pero yo creo que me lo sé. O sea, vos vas a un trabajo y está la persona que tiene experiencia y llega vos que no sabes nada y quieres decirle a él cómo se hace el trabajo. Él es el que tiene la experiencia. Te puede decir, ¿querés hablar de flores conmigo si yo soy el jardinero? Eso entonces se usa más para si uno que no tiene o que no sabe está haciendo a alguien que sabe. Sí, lógico, es que sí. Ah, pues, como similar, pero un poquito diferente. No hay bolo que se come su mierda. Even if you're really down, you're still not gonna make that stupid of choices. No sé si lo había escuchado, fíjate. No sé cómo explicarlo tampoco. No sé si una persona tomadora está bolo, o sea, ya está en el punto bolo, no va a hacer algo, o sea, no va a ir al baño y comerse lo de él por mucho hambre que tenga, creo. ¿Hablando de hambre o es hablando de hacer decisiones estúpidas? Es que es difícil que no hagas decisiones estúpidas si estás en ese estado, si llegas a un punto en donde no sabes ni qué estás haciendo. Si alguien se lo sabe, por favor, explíquenlo para también entender lo que no sé. Paciencia, piojo, que la noche es larga. Be patient because we have all day. Ese sí es así como lo dijiste. Hay muchas personas como yo, se preocupan mucho y no están tranquilos, no tienen paciencia por algo. Y hay personas que son como vos, pacientes. Se puede estar acabando el mundo afuera y si tú quieres dormir, pues usted se duerme tranquilo y dice, bueno, mañana otro día. Quiere decir que la noche es larga, pero no es que exactamente habla solo de la noche, pues que hay tiempo para hacer cosas a veces. Entonces, como si vos estás impaciente y queriendo hacer algo que no puedes hacer en ese momento, por lo menos, como digas, en la noche cuando te acostas en la cama y estás pensando en muchas cosas y no puedes dormir porque estás pensando en las cosas que tienes que hacer, paciencia, piojo, porque la noche es larga. Así me tienes que decir. No puedes hacer nada en ese momento, tienes que esperar la mañana para hacerlo. Así, correcto. Peores nalgas tiene mi suegra. Oh my gosh, that's ugly. No quiere decir que es algo malo. Quiere decir que vos hiciste algo, por lo menos que vos dibujás, haces el dibujo y decís, no quedó perfecto. Pero está bien. Entonces, en vez de decir eso, pues era la única. No, peores nalgas tiene mi suegra. Y todavía así las carga y yo, mamá. Escuchó, mamá. Su nuera, ¿ves?
¿Qué está diciendo? Sí, eso quiere decir. No es que está malo, hay cosas peores. Ay, sí, ok, yo lo agarré al revés entonces. Sí, lo agarraste directo. Hay algunos que no me sabía. Bueno, también tiré flechas en el aire tratando de decir algunos. Hay otros que no los he escuchado, que no están aquí, pero sí los he escuchado. Y pueda que sean un poco más comunes que estos. Bien. El examen era de 100 y pasaste como yo en la clase a panza pelada. Te rapaste la panza, 60. Lo que me da risa es que la frase como más vulgar o más como peores nalgas tiene mi suegra Ese sí se ocupa son, bastante. son lo que ocupan los nicas. Sí, ese sí se ocupa bastante. Gracias por ver, espero que hayas disfrutado de este video, espero que hayas aprendido algo, dale un Me gusta. me gusta si te gusta, comenta abajo si saben, si tienen alguna pregunta, lo que sea, O si se saben los que son más comunes en Nicaragua, para la gente que vive en Nicaragua también. porque yo pueden tengo que poner ahí. aprender. Sí, tenemos. Compartan, denle me gusta, suscríbanse y pues nos vemos en otro video. Bye. 1, 2, 3, bye. Bye. Decirle, si les gusta mi camisa, pronto van a poderla comprar, decirle. Ahí. Ya, papá también. No, el mío no. Chancho enlodado. Ah. Sounds weird. Yeah, really weird. I'm allergic to Spanish idioms.